computadora, sí. Entonces, perfecto, ahí les llega una notificación de que vamos a grabar. Entonces, listo, ustedes solamente sigan ahí adelante con la grabación. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Es importante grabar. Nosotros consultamos este material, nos vemos, nos escuchamos para, por supuesto, seguir mejorando cada día en este ejercicio que hacemos para ustedes y la mejora continua, por supuesto, para nosotros. Bueno, entonces, Rolando, con esa pregunta vamos a empezar a explicar. Me gustaría saber cómo funcionan los remates en principio. Bueno, si nosotros hablamos de los remates, podríamos clasificarlos casi de una forma muy sencilla, porque esto tiene una profundidad, pero de una forma muy sencilla, casi que podríamos clasificarlos en dos grupos. Todos los tipos de remate que se hacen por entidades del Estado, por diferentes causas o tipos de proceso, entonces hablamos un grupo, todos los que están por diferentes entidades del Estado. Ya vamos a entrar a hablar por qué surgen, por qué se dan y cómo yo entro en cierta medida a beneficiarme de este tipo de procesos. Uno son los de los estados, del Estado, perdón, y de diferentes entidades del Estado. Ahí tenemos los más populares, juzgados, DIAN, oficinas de Hacienda, Contraloría. Tenemos, por ejemplo, esos bienes que a veces le incautan por temas de narcotráfico, lavado de activos, los que incauta la Fiscalía. Esos ocasionalmente nos metemos, más adelante les voy a explicar por qué. De hecho, en la sesión del miércoles 26 de enero, en esa sesión les vamos a estar enseñando cómo escoger los mejores negocios. Es importante que se conecten a esa sesión. Ahí vamos a estar hablando de las afectaciones de los bienes, qué es bueno revisar, cuáles son esos negocios que aparentemente pueden ser muy buenos, pero no, qué tipo de bienes son los mejores, cómo a cuáles ponerle la lupa. En la parte legal hay cosas muy importantes que revisar ahí, en la parte de los bienes. Bueno, eso, la sesión del miércoles va a estar bien interesante, cómo escoger los mejores negocios, es parte de esa sesión. El viernes, a propósito, que eso no lo mencioné, en la sesión del viernes 28 de enero, 7 p.m., vamos a estar haciendo dos ejemplos prácticos. Uno de cómo se hace una oferta de remate y otro cómo se hace el proceso para una consignación para participar en un remate. Pilas, estén conectados. Es bien importante. Entonces, por un lado tenemos los remates de entidades del Estado. Ya les daba algunos ejemplos puntuales. Por otro lado tenemos los de gran empresa privada que muchas veces se hacen a través de algún martillero. Ya les explico qué es un martillero. Hoy en día, para este tipo de entidades, los martilleros funcionan muy bien. A veces esos negocios nos gustan y a veces no nos gustan y también ya les voy a explicar por qué. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy puntual para que me comprendan. Imagínense ustedes una empresa como Alpina. Entonces, Alpina, hasta donde tengo entendido, no trabajan de esta forma, ¿no? Pero supongamos, Alpina tenía una flota de 10, de 15, de 20 tractocamiones. Ya llevan X cantidad de años trabajando con esa flota. Entonces ya llegó el momento, esos camiones ya se pagaron solos hace rato, venían andando con ellos. Entonces Alpina dijo, estos 20 camiones queremos renovar esa flota, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ellos, como no es su negocio, no se van a poner a buscar uno a uno para venderlo o publicarlos en sus redes. Mire que es que vamos a vender aquí 20 camiones, cómprenos uno. Ese no es su negocio, ellos no se dedican a eso. ¿Qué hacen? Llega una empresa, un tercero, que es un martillero. Un martillero es una empresa que tiene un alcance, por ejemplo, que ha trabajado a lo largo de muchos años en crear este tipo de audiencias como ustedes, que son personas que les gusta este tipo de negocios. Entonces, un martillero es una empresa que puede ser nacional o puede ser extranjera. De las que tienen las plataformas más sofisticadas suelen ser regularmente extranjeras, hay unas nacionales muy buenas, les mencionaremos puntualmente algunas. Entonces, hay una empresa, un martillero que llega y le dice a Alpina, oiga Alpina, es que vemos que ustedes tienen ahí parqueados 20 camiones y es que nosotros tenemos una plataforma, tenemos una audiencia, la audiencia son personas como ustedes que les interesa, les gusta este negocio. Entonces, venga, hagamos una cosa, déjeme y yo le subasto todo eso, hacemos una sola subasta, un solo proceso de venta masiva, no que lo vamos a vender uno a uno y venga un día y hace papeles del uno, venga y un día y hace papeles del otro, y eso se vuelve un tema de tiempo, un tema operativo que ellos probablemente no lo hacen, prefieren a veces dejar esos activos, es decir, los camiones, esos activos, esos bienes, prefieren dejarlos quietos y guardados. Entonces llega esta empresa y le dice, venga, yo le subasto, le cobro una comisión,
¿sí? Los vamos a subastar a través de mi plataforma y las personas que entren a comprar van a comprar por debajo. Ya verán por qué les digo por debajo. De todas maneras, sí compran por debajo. Pero bueno, ahí es importante revisar varias cosas. Entonces, las personas compran por debajo del valor comercial y yo también les cobro una comisión pues a las personas. Entonces, un negocio interesante, chévere por esta plataforma porque realmente está haciendo un servicio, tanto para el que compra como para el que vende. Entonces hacen una subasta masiva, ponen los bienes por unos valores muy, muy, muy bajitos, pero lo que ellos no te dicen, este tipo de plataformas o martilleros, lo que no le dicen a la gente, lo que la gente no sabe, es que tienen unos precios ocultos en los que si la subasta no llega a ese precio oculto, la subasta, así ya te hayan adjudicado, dentro de los términos y condiciones está toda esa parte, que así te hayan adjudicado en un valor por acá, pero no llegaron acá a un valor estimado que ellos esperaban recibir por ese negocio, que era un precio de reserva, le llaman un precio oculto. ¿Qué pasa? Vuelve y sale al otro mes ese bien en subasta y pues eso, pues para la persona que compra es un poquito desgastante y eso muchas veces no se lo dicen o la persona no lo lee o no se entera, ¿cierto? Entonces es parte de los sistemas que utilizan estos martilleros privados que normalmente le subastan a grandes empresas también privadas. Otra desventaja, como su alcance es tan grande, efectivamente le llegan a mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? Un bien, por ejemplo, vamos a este mismo ejemplo, ese camión que se iba a subastar, que pudieron haber estado 3, 4 personas interesadas, resulta que terminan estando 15, 20, 25 personas interesadas y la tecnología que ellos manejan en sus plataformas tiene una cantidad de gatillos mentales que conocen muy bien, que hacen que la gente se emocione, se emocione, se emocione y terminen a veces comprando por unos valores casi que por lo que están en el comercio. Entonces a la final no termina siendo un negocio tan favorable. Ocasionalmente hay subastas muy buenas y nosotros cuando a veces vemos una subasta que les podemos recomendar, están conectados con nosotros les avisamos, les decimos, mira, que hay una opción interesante. Entonces ahí es cuando de pronto les recomendamos. Este es un ejemplo del tipo de proceso de subasta o de remate privado a través de martilleros, empresas privadas grandes que le subastan los activos. Esto casi no es para bienes normalmente de persona natural, digámoslo de esa manera. No sé si fue claro. A través del chat cuéntenme si fue clara esta explicación, como para entrar un poquito en ese proceso. Ahora vamos a ampliar un poquito más la parte de los remates de entidades del Estado. ¿Por qué se dan? ¿Cuáles son los más comunes? ¿Cuáles son interesantes que yo me apunte? Porque efectivamente hay negocios que sí puede que lleguen varias personas, hay mucho negocio que no llega a nadie y se declara desierto. ¿Por qué? Porque estas entidades del Estado no tienen esos alcances, no hacen esa inversión en tecnología, en marketing, en estrategias avanzadas, sencillamente lo hacen más como un proceso necesario que está dentro de su jornada laboral diaria. Y por supuesto que detrás de eso hay unas partes implicadas que también les interesa, pero muchas veces también no se va un poquito más allá, pues porque también es complejo, exige inversión. Bueno, entonces hay mucho remate de entidad del Estado que a veces no llega a nadie, que se declara desierto, hay bastante. Y hay otros, por supuesto, que si llega una persona, 3, 4, 5, a veces más, nosotros enseñamos cuál es el manejo adecuado también que se debe hacer en este tipo de diligencias. Entonces, para ampliar un poquito esa información, cuéntenme a través del chat si fue clara la explicación. Y gracias, Rolando, por esa pregunta que hiciste, para entrar como en esa explicación de por qué se dan este tipo de negocios. Entonces, voy mirando qué otra pregunta hay para que sigamos respondiendo esta y la conectamos con la siguiente pregunta que ustedes hayan hecho a través del chat. Entonces, me gustaría saber cómo funciona el remate de principio a fin. Listo, esa fue la que nos hizo Héctor. Cerremos por aquí el chat de participantes, cerremos por aquí el panel de participantes. Yo lo estoy viendo, ustedes no lo ven, tranquilos. Listo. Perfecto. Otra pregunta que nos hace Sergio, que nos hacía Sergio Quesada. El primer paso es cómo encontrar esos remates y saber que son reales y no estafas. Buena pregunta, gracias. Y el segundo es cómo se hace el proceso de compra. Perfecto, listo. Entonces, Sergio, y para todos, muchas gracias. Desafortunadamente, bueno, estafas hay muchas, modelos de estafas hay muchas. Hoy en día hay estafas supremamente elaboradas, pero yo les podría dar como unos consejos, unos tips. Hay personas allá afuera que están haciendo la misma gestión que nosotros hacemos, parecida, diferente, mejor, no tan bien hecha, bueno, pero hay personas
honestas que allá afuera también están en procura de asesorar a otras personas y lo hacen muy bien. Hay otros que efectivamente, como cualquier otra actividad, no. Están en procura de buscar incautos y son personas que regularmente son muy buenas para temas de persuasión, para elaborar este tipo de procesos. Bueno, entonces, muy sencillo de cómo librarse de esas estafas. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar a través de redes sociales, algunas personas llegaron acá por una publicidad que pusimos de un video de la fiscalía que estaba hablando de una de estas estafas que se hizo precisamente con supuestos remates. Entonces, la manera más sencilla, una de las maneras también principal y más sencilla, es que ustedes lleguen a la fuente directa que ofrece esos negocios. Entonces, si yo quiero participar en un remate, pues yo debo aprender cómo obtener la información directa de estas entidades, de la DIAN, de los juzgados, de las oficinas de Hacienda, de la Contraloría que de vez en cuando saca, Ministerio de Minas y Energía, Superintendencia de Industria y Comercio, los que hacen por los bienes que enajena la Fiscalía, que ya hablamos. Bueno, entonces estas entidades del Estado normalmente no tiene esa información tan abierta o no es de un acceso tan sencillo. Nosotros llevamos trabajando ya varios años recopilando esa información. Sin embargo, recuerden, en la sesión de este lunes 24 a las 7 p.m. les estaremos enseñando esa fuente directa. Vamos a darles un tip muy sencillo. Por ejemplo, hablemos de los judiciales. Esto ya casi no se maneja de esa manera, pero es una forma, es una forma. Ya hoy que se ha cortado mucho el tema de la presencialidad, sobre todo en juzgados, ya casi no se maneja. Pero, por ejemplo, una forma muy sencilla para los juzgados que todavía lo manejen de esa manera. Y vamos a hacer el ejemplo con juzgados. Ustedes van y entran a los juzgados de su ciudad, a los juzgados civiles, a los juzgados municipales, a los juzgados laborales. Vamos a hacer el ejemplo con esos tres. Entonces, que normalmente en este tipo de juzgados encontramos remates. Entonces, muchos de estos juzgados tienen, por ejemplo, una cartelera donde colocan avisos, publican cosas importantes para las personas, los abogados que llegan ahí y están manejando sus procesos. A veces los juzgados en esos carteles colocan una hojita impresa, por ejemplo, de un aviso de remate. Entonces, aviso de remate, el juzgado X de Bogotá, el juzgado X de Antioquia, el juzgado X de Cali, el juzgado X de Pereira, el juzgado X de Fuente de Oro, el juzgado X de Santander, bueno, de Bucaramanga. Bueno, entonces avisa al público que tal día, tal fecha se va a llevar a cabo un remate de una propiedad con el número de matrícula tal, folio de matrícula inmobiliaria o de un vehículo con placas tal. Normalmente lo que más sale son bienes como casas, apartamentos, bueno, finca raíz y por supuesto vehículos. Sale también bastante. Entonces, ahí ustedes llegaron a la fuente directa, ¿verdad? Ahora, los funcionarios muchas veces están prestos a ayudarle a la gente, muchas veces no. Que es importante tener en cuenta que si ellos son funcionarios que están ejerciendo una labor para el público, pero precisamente esa no es labor de ellos, asesorar a la gente. De pronto sí es la labor de ellos corroborar, verificar. Mira, es que aquí vi que había un remate, sí, eso es un remate que se vaya a tal día, tal fecha. Y entonces tú preguntas, ay, no, ¿y cómo hago? ¿Y qué tengo que hacer? Muchos funcionarios, porque tienen una carga de trabajo muy grande, te van a decir, no, mire, usted, pues sí es cierto que el remate se va a hacer acá, si quiere le dejamos ver el proceso, pero te van a pasar, para los que todavía lo manejan de esa forma, te van a pasar un expediente, un proceso, así que tú te vas a perder en un mar de documentos y probablemente no sepas qué buscar. Me pasó, se los digo porque me pasó así cuando recién estaba iniciando a aprender uy, aquí por dónde empiezo, y esto qué significa, y esto qué es, y qué miro, y esto no, y aquí qué dice esto, y no. Entonces, bueno, de pronto se hacen eso, no, mire, y que ahí está la información, no, pero que cómo hago y qué tal, no. Entonces, pues es comprensible porque no es función de ellos asesorar directamente. Entonces, pero eso es una manera de corroborar la información. Ahora, si alguien más los está asesorando, si alguien les dice, no, mira, llegó el vecino tuyo, mire que es que aquí hay un remate muy bueno, ¿qué tal? ¿Qué métase? Ah, bueno, es comprensible que, por ejemplo, hay asesores en bienes raíces. Nosotros tenemos asesores de finca raíz que se preparan también con nosotros y que aprenden el tema de remate. Nosotros les decimos, sean abiertos con las personas, manejen algún tipo de documento que ustedes saben también, pues que no van a perder el tiempo, que no van a perder todos sus costos operativos que tienen al mostrarle a una persona un negocio. Eso tiene por detrás un estudio, tiene una cuestión operativa y que ellos asumen en costos, el asesor.
Entonces le decimos, pero manejen el tema primero desde la parte legal. Hagan un documento que le dé tranquilidad a la persona, que les dé tranquilidad a ustedes, generen esa confianza, sean abiertos. No, mire, sí, el remate va a ser en tal entidad, este es el número del proceso, esta es la propiedad, este es el folio de matrícula, esta es la placa, el carro, usted lo puede ir a mirar a esta dirección, vaya y mírelo, la propiedad, mire, es esta, vaya y mírela, vaya y mire el proceso, cerciórese, busque. Pero lo complejo es de pronto cuando la persona no te da mucha información y te dice, no, sí, que es que esto es verdad, pero tiene que hacer esto, que páseme 10 millones de pesos, que venga, que es que yo soy amigo. Ahí está la cuestión compleja y es ahí donde ustedes deben tener cuidado. Cada persona, cada asesor que de pronto realmente sepa este negocio puede llevar las cosas de manera diferente. Nosotros cuando asesoramos a una persona de forma directa jamás le pedimos dinero, salvo de pronto cuando le ayudamos a conseguir un negocio, le pedimos dinero es por la gestión que hicimos al ayudarle, por ese acompañamiento, por ese asesoramiento, por esa ayuda, por estar ahí, por darle las recomendaciones, las estrategias. Claro, los acompañamos y les cobramos por el éxito de la labor. Pues así trabajamos nosotros, pero jamás inicialmente, salvo que le vayamos a dar una asesoría, ahí sí, pues por supuesto hay un cobro, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero? Que si una de estas personas te dice, mira, Michael, ese negocio está asegurado. Es que en ese, ojo, y puede que sea real, ¿no? O sea, ustedes ya vieron el proceso, ya fueron al juzgado, todo. Eso lo tenemos amarradito, eso ya está asegurado, eso es para ti. Entonces ven y nos vamos a tomar un cafecito, tráeme 5 millones, tráeme 10, tráeme 20, que es que hay que darle 5 al del juzgado, 10 son para el juez, otros 4 para el que muestra la propiedad, el que la va a entregar. Entonces, esto es así. Entonces ve desembolsándome esa plática, que eso ya es tuyo. Oh, esto es real lo que les estoy diciendo. Mucha gente, hay gente que ha llegado a nosotros a aprender con nosotros, desafortunadamente después de que pasaron por estos procesos de estafa. De hecho, a una de esas personas yo creo que va a pedirle un testimonio de cómo les hicieron esa estafa y la verdad no fue una estafa tan elaborada. Que les digo, hoy en día hay estafas muy elaboradas, muy bien hechas, pero esa estafa no fue ni tan elaborada. Entonces, normalmente yo les recomiendo, cuando una persona les está asesorando, muchas veces por el éxito de la labor. Una cosa es que inicialmente te cobren 100, 200, 300 mil pesos de una asesoría, una consultoría, bueno, un estudio de un proceso. Todo eso es supremamente válido porque es su trabajo. Pero otra cosa es que te digan eso es muy complejo. Eso es un mito y eso sí ha pasado, ojo, que eso sí ha pasado, pero realmente amarrar un negocio eso es muy complicado, es muy complejo. Nosotros tenemos historias, tengo una historia de un magistrado que tenía supuestamente un negocio amarrado, pero afortunadamente este negocio tiene una estructura que de verdad es muy complejo porque es que hay muchos ojos mirando, entonces es muy complejo amarrar un negocio de estos. Pero sin embargo esas cosas pasan, entonces si una persona llega y les garantiza que es que el negocio ya está, que es que eso es para ustedes, yo muchas veces a una persona cuando los acompañamos les digo, mira, vamos a hacer el mejor esfuerzo, vamos a usar esta estrategia, hicimos este análisis, estudiamos esto así, hablamos con esta persona, entonces vamos a hacer el plan A, el plan B o el plan C. De todas maneras, no es seguro que tú lo ganes. Hay una probabilidad alta que lo ganes gracias a nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestro manejo. ¿Sí? Pero eso es desde la naturaleza de conocer el negocio, no desde un supuesto ejercicio de que le pagamos al uno al otro y esto lo tenemos amarrado. Entonces, pilas. Esos dos tips muy sencillos para que ustedes se libren de las estafas. Siempre pidan la información directa y eso, sean honestos también con las personas, porque es que hay personas que le piden el dato directo al asesor y el asesor muchas veces sí hizo un trabajo detrás de eso cuando les presenta un negocio, el que lo hace bien, invirtió unos recursos en tiempo y en dinero investigando, buscando, poniéndole a un negocio bueno en manos de ustedes y también tengan en cuenta que él tuvo un trabajo. Los que lo hagan de manera honesta, respeten el trabajo también del asesor y sean fieles a él. Yo muchas veces, hemos llevado muchas veces a esas personas a ganar buenos negocios y hemos hecho las cosas bien y las personas son agradecidas y nosotros también con ellos, porque también nos llevaron a ganar a nosotros. Entonces, esos serían como dos tips principales como para que no caigan en estas estafas pilas. No sé si la respuesta fue clara, vamos a seguir mirando por aquí las preguntas. Bueno, nos dice Diego,
Tiempos de entrega, si me adjudican un remate judicial, esa es otra de las preguntas que son de las más comunes. Ya la vamos a responder y vamos mirando aquí la otra pregunta. ¿Qué tan cierto es que, por ejemplo, el comprar un carro en remate no se puede vender después? Ya Meet Gómez nos pregunta. Chévere esa pregunta, creo que nunca me la habían hecho. No tiene ningún tipo de problema. Claro que sí lo vas a poder vender, pero ya voy a entrar un poquito más al detalle. Entonces, Diego nos pregunta cuáles son los tiempos de entrega. Listo. Hay unos factores que dependen de la entrega de estos bienes cuando salen para remate. Bien, ¿de qué depende eso? Uno de los factores es el tipo de bien. Normalmente finca raíz se tiende a demorar un poquito más la entrega que un vehículo. Ya les explico por qué. Entonces, el tipo de bien tiene que ver. El tipo de proceso también tiene que ver. Porque, bueno, eso no voy a entrar mucho al detalle acá porque los puedo enredar. Que ahí aprovecho para responder otra pregunta, ¿por qué se dan esos remates? Hay muchos remates que se dan entre persona natural y persona natural, un amigo y un amigo. Un ejemplo muy sencillo. Pedrito le prestó a María 50 millones de pesos, María le hipotecó la casa, ¿cierto? Pasaron 2 años, María nunca pagó cuotas, si tasaron cuotas, nunca pagó intereses. Pedrito, ¿qué hizo? Llamó a su amigo abogado, le iniciaron un proceso en un juzgado y a María le embargaron la casa, se la secuestraron y se la rematan. Y del producto que resulta de ese remate, Pedro cobra su dinero y aparte gana unos intereses y el excedente, casi siempre quedan excedentes, le queda a María para que pues haga cualquier otro negocio si es que queda. A veces no quedan excedentes de los remates. Entonces, eso es un ejemplo perfecto de uno de los modelos de negocio, de una de las causas por las cuales se da un remate, que casi siempre es la más común. Estos se llaman procesos ejecutivos donde una persona pretende cobrarle un dinero a otra persona. Puede ser persona natural o persona jurídica. Un ejemplo, un banco, persona jurídica, cobrándole a una persona natural que no le pagó un crédito. Eso es otro ejemplo. Bien. Esos dos ejemplos muy sencillos para que no entremos mucho porque esto nos puede dar para una sesión completa. Entonces, bueno, entonces los tiempos de entrega, entonces el tipo de proceso tiene mucho que ver. La entidad, qué tan rápida es la entidad, qué tan diligentes son, qué buen equipo tienen. Miren que muchas veces cuando tú vas y visitas una entidad, por ejemplo, un juzgado, estamos hablando de la semana de remate judicial, tú vas y visitas un juzgado y te das cuenta, como que tú observas, como que tú miras y dices, oye, aquí son como diligentes, como que responden rápido, como que están atentos, como que sí, y hay otros que el uno no se habla con el otro, están rayados, se tiran raye, sí, no sé qué tal, y se tiran, no, es complejo. Entonces, qué tan diligentes son en la entidad donde están haciendo este tipo de procesos también tiene que ver con el tiempo. Bien. Y también tú qué tan pendiente, hay unos tiempos que están establecidos por ley, en estos procesos de remates hay unos tiempos que tú también puedes decir, mira, me adjudicaron este bien y más o menos a esta fecha tú me debes estar entregando unos documentos para llevar a registro o para llevar a la oficina de tránsito y hacer los trámites para que yo obtenga los respectivos documentos de mi propiedad o de mi bien, de mi vehículo o de mi casa, el apartamento, el local, lote, finca, lo que sea que haya comprado. Y tú juzgado como que te pasaste ya unos días, ¿sí? O tú, Diana, o tu oficina de Hacienda, bueno. Entonces hay unos tiempos que efectivamente nosotros en el programa del que les hablamos, que se llama el negocio de los remates en Colombia, es un programa virtual que les enseñamos ese paso a paso. Ahí nosotros les enseñamos muy bien también esa parte de los tiempos, pilas, los documentos, cuando salen, fíjense que hayan hecho esto bien o si no se los devuelven, fíjense que cuando son propiedades los linderos que los hayan transcrito bien, que hayan quedado bien los anteriores compradores, que las fechas estén bien, que las cédulas estén bien, o si no te lo devuelven y todo eso te hace perder tiempo. Entonces, otra cosa que tiene que ver con los tiempos de entrega. A veces los errores humanos de los funcionarios y cuando tú no te das cuenta, no tienes claro también qué es lo que ellos deben hacer, eso es importante que tú lo tengas claro. Después de que tú lo sepas, eso va a ser muy fácil. En el primer negocio es donde tú vas a estar ahí como que, mira lo que me había hecho Michael o lo que yo aprendí acá, mira que sí, ya lo estoy viviendo acá en la realidad. Entonces, siempre es bueno que ese primer negocio es algo muy bonito, muy chévere. Entonces, para ser concretos, carros, por ejemplo. Hablemos de los dos principales tipos de bienes que subastan más, bienes raíces y vehículos.
Entonces, carros normalmente, desde que a mí me adjudicaron, que ya les explico cómo es también esa parte del proceso, a mí me adjudicaron hoy y se levantó una sentencia. Después ordenaron la parte de la documentación y después ordenaron la entrega. En vehículos es un tiempo promedio de 2 meses y medio, 3 meses. Puede ser menos, puede ser mucho menos, vuelvo y les digo. Depende si el juzgado fue rápido, si ustedes estuvieron ahí como que, ¿qué hubo? Porque ellos tienen mucho trabajo. Entonces, cuando tú estás sin ser también muy cansón, digámoslo de esa manera, pero cuando tú estás ahí como al pendiente, al tanto, esta gente ya es como que, ay, sí, sí, hay que sacar esto, ay, sí, tal. Entonces, es una recomendación. Entonces, normalmente pueden ser entre 2 meses y medio, máximo unos 3 en nuestra experiencia. En nuestra experiencia hay personas que de pronto se han demorado menos, hay personas que de pronto se han demorado más. Y finca raíz y normalmente es un tiempo de 4 meses. Ojo, nosotros hemos tenido bienes que nos han entregado en mes y medio, en 2 meses, pero normalmente es un promedio de 4 meses, ¿sí? En finca raíz hay otros elementos más a profundidad que también hay que tener en cuenta, diferente cuando son vehículos. Pero entonces a nivel generalizado hablemos de un promedio. Vehículos, 2 meses y medio promedio. Finca raíz, un promedio de 3, 4 meses. Esos son como los tiempos promedio de entrega. Y ahí aprovechamos para responder esa pregunta que Diego nos hizo. Gracias, Diego, por tu pregunta. Bueno, entonces Jamil Gómez nos decía a través del chat, ¿qué tan cierto es que al comprar un carro remate no se puede vender después? No. A no ser, a no ser que en el tema de vehículos, por ejemplo, siempre es bueno que ustedes hagan un estudio previo, que se cercioren que el vehículo exista. Entonces, si a ti en la DIAN, en la oficina de Hacienda, en la entidad de, bueno, la financiera, en el juzgado, te dijeron, no, es que el carro estaba en X parqueadero guardado, cerciórate, ve al parqueadero y miras que el vehículo existe, que está ahí. Ve y le haces una inspección, lo miras. No te van a dejar subirte, prenderlo, darle una vuelta, no, no te van a dejar hacerlo, pero sí vas a poder mirarlo. Ahora que yo como sé en qué estado estaba el carro, que si estaba bueno o no, tranquilos. En el proceso, cuando ese vehículo lo secuestran, porque ese vehículo, les voy a poner el mismo ejemplo de Pedrito y María, pero con un carro. Entonces María no le pagó a Pedrito, le embargaron la camioneta de María y entonces María se iba de paseo para la costa y en el peaje la paró la policía y venga y carro embargado porque tiene una orden judicial por un proceso ejecutivo, digámoslo así, un proceso de una deuda, para no enredarlos. Entonces tiene pedido del juzgado. Entonces, ¿qué pasó? Lo cogieron, lo guardaron en un parqueadero y desde que lo detuvieron hasta el día del remate de carro va a estar ahí guardadito y quietico. Entonces, pero en el momento que lo guardaron, sí le hacen una inspección detallada de cómo estaba el carro, en qué estado se encontraba, cómo estaba la cojinería, si tenía algún rayoncito, cómo estaba la pintura. Entonces, eso normalmente ustedes lo encuentran en los expedientes. Eso es una de las cosas que ustedes también deben ir y buscar. Inclusive, a veces yo lo recomiendo antes de ir y mirar un carro. No, venga, primero miramos acá, en dónde está, aquí dice que está acá. Venga, sí, es que el carro me dijeron que este carro placa está, el que estaba ahí, sí, 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 aquí está. O no, no está acá, cambiamos de dirección de parqueadero y nos trasteamos todos los carros y ahora está acá en tal dirección. Mira, esto no está actualizado. Entonces, bueno, hay muchas cosas hay que revisar. Entonces, hay que hacer un estudio previo para el tema de vehículos que como yo lo veo a veces, dependiendo del tipo de bien, en finca raíz puede ser más extenso que en vehículos. Vuelvo y les digo, esto de pronto se puede ver inicialmente un poquito complejo. Complejo no es igual a complicado. Complejo es que si yo sé qué hay que hacer y si yo sé el paso a paso, la primera vez que lo hago aprendo, la segunda va a ser más fácil y ya lo tengo claro. Entonces ya es fácil porque ya lo sé. ¿Listo? Entonces, la respuesta es sencilla, hay que hacer un estudio previo de seguridad. Una de las cosas que es complejas cuando son carros es que son vehículos que han estado implicados en algún tema, en algunos temas ilegales. ¿Sí? Ahí hay que ver ese historial de un vehículo antes de, listo, que si, eso es como lo más, la cuestión más compleja de cuando son vehículos, que hay que mirar, pero de resto, Yamit, cuando a ti te adjudican un vehículo en remate, tenga prenda o no, esté embargado o no,
Cuando a ti te lo adjudican una persona idónea del Estado, normalmente un juez o una persona que tiene esa idoneidad, esa capacidad y que está delegada con esa función, tiene ese poder. El ejemplo muy sencillo es un juez. Entonces dicta una sentencia y ese juez puede decirle a la oficina de tránsito, esto tiene unas medidas encima, tiene un embargo, tiene una prenda, pero es que este bien se adjudicó en remate dentro de un proceso tal, entonces hágame el favor oficina de tránsito y levántele esas medidas para que Yamit pueda tener ese carro libre y entonces Yamit lo compró y al mes lo vendió y lo hizo como negocio. ¿Listo? Entonces ahí no hay ningún tipo de problema. Bien. Gracias, Yamil, por esa pregunta que nos hiciste. Yo creo que a todos les cayó muy bien esa pregunta. Diego, ¿por qué el secuestro no da mucha información? Listo, gracias, Diego, por esa pregunta. Y ahí aprovecho para responder varias dudas. Sean vehículos o sea finca raíz, cuando un bien, empiezo por esta parte, cuando un bien sale para remate, pasa por unas etapas. Esos procesos que normalmente están en los juzgados son procesos que como mínimo, por rápido duran 1 año y medio, normalmente 2, 3, 4, 5 años, a veces más, pero digamos que normalmente son procesos de entre 2 a 5 años. Eso es como lo más común. Entonces, no es que yo hoy me enteré de un remate ay, en 5 años voy a ir a ese remate. No, ustedes se enteran del remate después de que ya ha pasado todo ese tiempo, después de que han pasado unas etapas. La gran ventaja para el que entra es que sencillamente entra al remate, ya cuando, primero, que entra como un tercero, no tiene nada que ver dentro del proceso, entra, compra, le adjudican, le escrituran, le registran, le dan su carta de propiedad, bueno, queda el documento, queda con sus documentos y con su bien entregado y ya, y sale. Y el proceso pues sigue otra etapa que ya probablemente llegue a la etapa final. Pero entonces, les voy a poner un ejemplo. Entonces, cuando a María le embargaron, le iniciaron ese proceso, primero hubo una etapa en la que trataron de negociar con ella, en que revisaron como que si había alguna garantía o había algún documento que diera fe de que se hizo ese negocio. Entran a revisar eso, entran a revisar unas pretensiones, unos intereses que, bueno, esa sí ya es la parte legal que revisan el abogado de Pedrito, que fue el que demandó a María por dinero, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es una orden de embargo, le ponen una medida que afecta al bien, sea finca raíz o sea un vehículo. Le ponen una medida de embargo por si la persona va a tratar de transferir esa propiedad, digamos, se enteró de que lo van a embargar y se fue inmediatamente a registro y le simuló una venta a la mamá o al amigo, o bueno, o le donó a alguien, bueno, digamos una venta simulada, por así decirlo. Entonces, no, lo primero que hacen es que le ponen una medida que afecte el bien para que la persona que se le está llevando ese proceso en contra de esa persona, muchas veces por sumas de dinero, entonces no pueda mover ese bien que está afectado, le ponen esa afectación. El siguiente paso es que lo secuestran. Entonces ahí, miren todo lo que estoy explicando acá para responder esa pregunta de Diego, es algo muy bueno. Entonces, ¿qué significa que lo secuestran? Es el ejemplo que les daba, que María iba viajando para la costa en su camioneta y la pararon en el peaje, ¿sí? Entonces ahí la policía que tenía ya esa orden judicial, el juzgado, que probablemente el proceso lo iniciaron en otra ciudad, ofician a una entidad o a un juzgado en esa ciudad, que les ayude con esa diligencia, que vayan allá, que hagan la inspección. Entonces, ¿qué pasa? En estas entidades del Estado, hay unas personas idóneas que todos los años concursan para hacer secuestre. ¿Qué es un secuestre? El secuestre es una persona que va a tener a cargo la administración de un bien cuando pasa un proceso de secuestro. Entonces, ¿quién es la persona que llegó allá cuando la policía lo paró y iban a guardar el carro? Llegó un secuestre. ¿Quién lo designa? La entidad, como el juzgado. Entonces el juzgado llama al secuestre Pepito Pérez y le dice, oiga, hay una diligencia de secuestro para mañana, viajes hasta allá, titín, ellos cobran unos honorarios, bueno. Entonces el secuestre, ya cuando tú llegas, cuando tú ya te has enterado, ya viene el remate, el secuestre es el que tú puedes llamar y decirle, oiga, es que yo me encuentro que usted es el secuestre designado para esta casa, para este apartamento, para este carro. Cuénteme del carro dónde está, en qué parqueadero está. Cuénteme si está debiendo de pronto
algún dinero de parqueadero, el carro cómo estaba cuando se secuestró, usted ha ido a mirarlo estos días, de pronto estos tiempos, sabe cómo está, él te va a decir sí o te va a decir no, bueno, ahí aprovecho, ya voy a responder la pregunta de Diego. O la casa, mira, señor Pepito Pérez, es que usted me aparece como secuestro de esta casa. La casa cómo estaba, usted entró, usted la miró, qué tal estaba bien estructuralmente, qué tal estaban los acabados, si la casa era bonita, si era grande, si tal, si no esto, si sí, si no. Entonces, el secuestro tiene esa función y es función de ellos. O sea, que ellos están llamados, por eso los asignan. Ellos están llamados a cumplir esa función. No es que si ellos quieren hacerle el favor a un tercero como tú que lo llama para preguntarle por un bien. No, ellos están llamados, ellos tienen un manual de funciones y ellos los pueden penalizar si no están cumpliendo esas funciones. Ahora, a mí siempre me gusta hablar de la realidad, ¿sí? Esto suena muy bonito, en papeles es muy bien, podría ser una película supremamente romántica, ¿bien? Pero en la realidad hay muchos funcionarios secuestres que a veces no contestan el teléfono, ¿sí? O que si tú los llamas y les preguntas por tal bien, uy, yo no me acuerdo, bueno, eso sí es comprensible porque ellos tienen muchos bienes en la administración. Uy, yo no me acuerdo cuál es. Carro, ¿cuál carro es? ¿Cuál es la placa? Uy, yo no me acuerdo dónde está, espéreme y reviso, espéreme y miro papeles, tal. O a veces te dicen no, o no se acuerdan, o espéreme y voy miro, y ahí muchas veces tú pierdes días, pierdes tiempo. Pero el secuestro realmente, Diego, dentro de su cargo, o sea, dentro de su función, está dar ese tipo de información. Lo que pasa es que hay secuestros que son muy juiciosos, hay otros que no son tan juiciosos, tan dedicados. Bien, entonces normalmente yo muchas veces yo recomiendo que de no ser necesario, a veces ni siquiera llamar al secuestro. ¿Sí? Nosotros enseñamos un paso a paso, una estrategia que los lleva a que ustedes directamente por su cuenta, con el menor esfuerzo posible, con la menor inversión en recursos, en tiempo o en dinero posible, eh, pues se enteren lo más fácil y lo más rápido de todas esas cosas vitales para que ustedes tomen una decisión y puedan lanzarse a un remate o a un negocio o no lanzarse a un negocio. Casi siempre nosotros decimos que el secuestro es como una de esas últimas opciones que tener en cuenta y si los llaman, como que hay cosas que les van a preguntar y hay cosas que no les van a preguntar. Otra cosa importante y les digo por qué, porque hay muchos secuestres que también hacen negocio. O sea, hay muchos secuestres que sí están muy juiciosos, que sí llevan tiempos, que sí revisan los procesos, y entonces el secuestro dice, uy, ya en un mes va a salir remate esta propiedad, venga, le digo a mi amiguito, venga, si hay un negocio bueno, tal, le pasan el dato, le cobran, o le hacen un acompañamiento indirecto, ¿sí? Y yo he conocido casos de casos, yo sé, hay muchos secuestros que lo manejan de esa manera en algunas ciudades, hay otras que no. Y hay otros secuestros que son muy buenos. Entonces, eso puede pasar como puede no pasar. Por eso es importante como saber cómo esas técnicas, esas estrategias, para que ustedes tengan presente pues que, que pues bueno, qué preguntarle y qué no preguntarle. Y como último paso, abordarlos a ellos, ¿sí? A pesar de que es su función, pues dentro del método que nosotros enseñamos, a veces decimos como que déjelo para lo último o si es necesario ni siquiera lo llame, ni siquiera le pregunte nada. Bien, no sé si fui clara ahí la respuesta. Diana nos pregunta, Diego, gracias por esa pregunta. Diana nos pregunta, ¿ustedes tienen la lista de bienes por ciudades? Sí. La recopilación que nosotros hacemos es supremamente concienzuda y detallada. Consideramos que si no somos los que hacemos la mejor recopilación nacional, estamos entre los mejores porque hay otras empresas que también hacen lo mismo. Pero el martes, Diana y a todas las personas que están aquí conectadas, gracias a todos por permitirnos estar acá apoyándoles y sirviéndoles. Aprovecho aquí para tomar una captura de pantalla, guardarla por acá. Normalmente a todos, el lunes, perdónenme, el lunes 24, están acá conectados, les vamos a dar un regalo de una lista que normalmente pues, las personas pagan por esa lista, se las vamos a entregar como un regalo. ¿Listo? Entonces, asistan el martes y ahí, Diana, sí, la lista está discriminada, tú la puedes filtrar, la puedes organizar, está por tipo de bien, por ciudad, por valores, por cuantías, por entidad,
por tipo de proceso. Bueno, ahí está todo. Todo lo que se necesite la van a tener o lo van a tener ahí disponible en esa lista. Espérenme, cerramos por acá unos programas que tenemos abiertos y nos toman aquí recursos del sistema. Entonces, listo. Bueno, vamos a ir revisando otra duda. Diana, y gracias por esa pregunta que tú nos haces. Listo. Cuéntenme si hasta el momento cómo ha estado la sesión, cómo les ha parecido, ahí a través del chat. Mientras que voy revisando aquí la duda que nos hace el resto de dudas. ¿Qué tipo de remate judicial les recomiendan? Casi todos, es decir, el remate judicial no va tanto. Bueno, hay unos que casi siempre no son tan buenos, que son los de procesos divisorios. Les explico. Para los que de pronto no manejan el tema legal, sabemos que aquí hay también personas que son abogados que quieren como saber qué es lo que nosotros manejamos y de pronto si les podemos enseñar algo fabuloso, buenísimo. Entonces, ¿qué tipo de remate judicial les recomienda? Me pregunta Diego. La pregunta que hace Diego es que dentro de los remates judiciales hay diferentes tipos de remates según el proceso que se inicie. Yo les daba el ejemplo que uno de los procesos más comunes de remate es un proceso ejecutivo donde una persona pretende cobrar el dinero a otra, pero hay otros tipos de remates. Hay otros tipos de remates, hay remates laborales, por ejemplo. Hay remates de divisiones de sociedades, ¿sí? Que este es uno de esos ejemplos. Entonces, algunos que muchas veces no son favorables son los de procesos divisorios. Les voy a poner un ejemplo y ahí voy a aprovechar para responder otra pregunta frecuente que tiene que ver con los valores de los remates. ¿Sí? Muchas veces porque salen en un precio bajo. Entonces, ¿qué es un proceso divisorio? Imagínate que por el motivo que sea, tú eres propietario de una casa, tú con un amigo tuyo o con un familiar, ¿cierto? Entonces, imagínate que a ti te surgió un negocio o una necesidad de dinero y tú tienes el 50% de esos derechos, de esa propiedad, de ese uso, el título, tú eres dueño del 50% y tu amigo, tu familiar es el dueño del 50%. Entonces tú le dices a tu amigo y tu familiar, venga, no, es que quiero vender porque me salió un negocio o tengo una necesidad, me pasó esto. Y entonces él te va a decir, no, no, pues o una de dos, o yo no quiero vender, venda su parte, pero muchas veces que una persona compre el 50% o una parte, sobre todo cuando son este tipo de bienes como residenciales, no es tan fácil. Una persona compra todo, no compra el 50% porque a la final se suscribe a una sociedad con otra persona y va a estar dependiendo de, o tiene el poder o el control sobre lo que exclusivamente le pertenece, ¿sí? Pero no tiene el poder de toda la torta. Imagínense una torta, ¿cierto? Tengo un ponqué. Entonces yo soy dueño de la mitad del ponqué. O vendo la mitad de mi ponqué que me pertenece, pero no tengo poder sobre la otra mitad. Entonces yo puedo decidir vender esa mitad, ¿cierto? Pero las personas en el mercado, la gran mayoría, a no ser que se tenga un interés muy específico, no le va a interesar comprar la mitad del ponqué. Le va a interesar comprar esto del ponqué. Y una de esas razones es porque va a tener el control total, va a tener el poder de decisión total. Entonces, cuando es una sociedad, muchas veces pasan este tipo de cosas. Entonces, un proceso divisorio, poniendo este ejemplo, hay muchos ejemplos de proceso divisorio, pero colocando este ejemplo, los procesos divisorios, los bienes los suelen evaluar muy alto, a veces por lo comercial, a veces más que por lo que está en el comercio inclusive. Y cuando se subasta una propiedad, se subasta por un porcentaje que un juzgado o una entidad del Estado aprueba, ¿sí? Que muchas veces esos avalúos están por debajo de lo que está en el comercio. Pero en los procesos divisorios esto a veces no pasa, casi siempre están por los valores comerciales y sale por el 100% de la subasta. Se supone que en la segunda puja ya baja, pero muchos juzgados no lo hacen. Muchos juzgados en la segunda puja, en la tercera puja, siguen dejándolo por el 100%. No entiendo por qué si el código dice una cosa diferente, pero aún así lo manejan muchas de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucho proceso divisorio que no es tan recomendable o yo a veces no me suelo meter a un proceso de estos, un proceso, por ejemplo, como es un proceso divisorio. Entonces, no sé si ahí se responde esa pregunta, Diego. ¿Listo? Nos pregunta Jorge, ¿cómo hace uno para activar el micrófono? Dice que no escucho nada. Bueno, aprovecho ahí para que me digan. Voy a ir a esa pregunta, la voy a marcar aquí 6 y 17. Voy a irme a las últimas respuestas para que en este momento me digan, por favor, si de hecho todos me están escuchando bien y me ven bien. Es muy importante que ustedes me digan ahora
porque me doy cuenta que tenía por acá un programa abierto y eso me estaba consumiendo recursos aquí en mi computador y de pronto se puede tender a escuchar robotizado. Si es una sola persona, es probable que sea su conexión, pero si son varios, es probable que sea mi conexión. Entonces les pido ese gran favor, mientras arreglo aquí un tema, que me envíen mensajito diciéndome si me escuchan bien, me ven bien, si me oyen bien, por favor, mientras yo cierro acá una aplicación que tenía abierta. Y ya retorno a la pregunta 6 y 17 de Diego. Listo. Entonces, video va bien, nos dice Julián, todo bien, todo está perfecto, audio y video, Rafael nos dice bien, se escucha bien, audio bien, se escucha perfecto, gracias a todos por esa respuesta, listo. Entonces, creo que la persona que preguntó, creo que es en tu sistema, o es tu internet, o es tu dispositivo, algo pasa ahí. Listo. Perfecto. Manuel, la siguiente pregunta era, ¿por qué en una ciudad se brinda casi toda la información pertinente para poder participar en un remate y en otras a duras penas ponen la dirección y otros datos y ya? Gracias, Manuel, por esa respuesta, como que recrea lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Muchas veces tiene que ver con la voluntad de los funcionarios. Es que si entro a explicarles como un poquito de la parte técnica que pasa, por ejemplo, dentro de un juzgado, para que se ordene un remate, yo creo que en este punto no sería efectivo hacerlo porque los podría enredar, ¿sí? De pronto algunos aquí que sean abogados me entenderían, pero yo sé que la gran mayoría no. Entonces, dentro de entregar una información eficiente no sería, así que voy a explicarlo de una manera muy sencilla y de la forma más práctica posible. Muchas veces depende de la voluntad del funcionario. Hay ciudades que las personas son más dadas a colaborar, a ayudar. Tiene que ver mucho con su carga laboral. Ve tú no digo que los pueblitos no tengan, porque hay mucho pueblito pequeñito que tiene mucho proceso, mucha cosa, mucho trabajo. Lo digo desde una pura experiencia muy cercana. Hay juzgados en unos pueblitos, en unas ciudades pequeñas que tienen mucho trabajo, entonces tú vas y están con mucha cosa, están toteados, están estresados, entonces probablemente no te atiendan con la mejor disposición de ayudarte o de apoyarte. Como también hay ciudades que tienen una carga laboral muy grande, que son ciudades principales, y de pronto el funcionario no está tan presto a ayudarte. Hay otros que sí, a pesar de que tienen mucho trabajo, mucha carga, paran un momentico y dicen, mire, le recomiendo esto, tal o algo. Entonces creo que la pregunta que nos hace Manuel se refiere más que a duras penas en la información. Lo que pasa es que eso de quién depende. Cuando se va a sacar un bien para remate, el juzgado, mediante un documento que ellos sacan, ordenan ya, después de que han pasado unas etapas y unos tiempos, ordenan ya que se haga el remate. Entonces el juzgado en ese documento que saca, normalmente la persona, vamos al ejemplo de Pedrito, Pedrito tenía su abogado. Entonces, ¿quién es el que está adelantando todo eso? No es Pedrito directamente, es su abogado, porque él le pagó a su abogado para que lo hiciera. Entonces, el abogado de Pedrito es el que va a ir al juzgado y va a decir, bueno, ya me dieron fecha para el remate, el juzgado va a decir, sí, le dimos tal fecha. Entonces, ahora el abogado de Pedrito va a tener que hacer una publicación en un medio de amplia circulación para que la mayor cantidad de personas posibles conozcan ese remate y se presenten a ese negocio, que eso es otra de las formas en la que una persona se entera de la información, que a veces tiende a ser efectiva y a veces no tanto. Eso lo vamos a ver el lunes. Vamos a tener dos ejemplos muy chéveres y muy prácticos ahí. El lunes vamos a entrar más en ese detalle. Entonces, hay juzgados que se pueden limitar a poner la información más básica y ya el abogado es el que se encarga de tomar todo el proceso y colocar una información que pueda ser efectiva para la persona que la va a recibir, en este caso para ti que te vas a presentar ese remate. O el abogado puede que sencillamente tome el mismo documento que le dio el juzgado y ese sea el que publique y ya. Y si cumple los parámetros que dice la ley de cómo debe estar publicado, no se preocupen que eso lo vamos a ver el lunes. Entonces, tú te encuentras la información, tú que vas a participar en el negocio, te enteraste de este remate, pero viste que la información que te enteraste era una información muy básica. Entonces, viste que era una información muy básica. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo hago para emplear esa información? Averiguas tu tarea, ve y miras el proceso, ve y miras el expediente, haces todo lo que hay que hacer. Pero hay información que a veces publican que es muy completa, que inclusive, como yo lo veo, muchas de las veces, hay unos avisos que pecan porque son muy escasos y hay otros que pecan porque tienen una información que hasta el que le compró
el primer dueño, el segundo dueño, el tercer dueño, le ponen hasta la tradición. Entonces, una información que ya no es tan relevante, ¿sí? Y ya redunda. Entonces, pero pues básicamente depende de la entidad que está publicando ese negocio para que los demás se enteren y de las partes, normalmente la persona que está acompañando al demandante, el que está haciendo esa tarea de publicar esa información para que las personas la conozcan, normalmente ellos también se pueden quedar con eso o pueden dar una información eh, práctica, pero la información necesaria que la persona requiere conocer para que tome una decisión de si va a ese negocio o no. Pero casi siempre hay que ir más allá y hay que investigar, porque pues es una decisión de inversión de 5, 10, 15, 20, 100, 200, 300, 500 millones de pesos, 1000, 6000, más, hay remates de todas las cuantías. Entonces, gracias por hacer esa pregunta, Diego, listo. ¿Ustedes cómo van a aportar la recomendación del bien a la que se subasta? De hecho, Diana, esa pregunta que tú haces, nosotros más que dar recomendaciones, de hecho, no es tan bueno. Más bien te enseñamos a que tú tengas un pensamiento crítico y a que tú conozcas qué es eso fundamental que tú debes saber para que seas tú la que tome directamente esa decisión. Claro, tú me puedes decir, ve Michael, me encontré este negocio tal, y yo te digo, uy, está como bueno, viste esto, analizaste esto, estudiaste esto, tú. De pronto la persona me dice, uy, no tenía ni idea. O me dice, sí, ya hice todo eso, normalmente nuestros alumnos. Entonces yo te digo, bueno, ya miraste esto, analizaste esto, viste, hablaste con esta persona, miraste esto, preguntaste esto, sí, ya hice todo, como un check. Yo te digo, oye, sí está interesante el negocio, está bueno, está interesante. Pero nosotros regularmente no es que recomendemos, sino te enseñamos a que seas tú la que sepa hacer como dice, que tengas ese discernimiento y saber qué es lo que hace bueno un negocio o no. Ahora, ¿qué hace bueno un negocio o no? Yo puedo tener un interés muy específico y tus intereses pueden ser otros. Entonces, eso es algo que va muy a los intereses que tenga una persona. Bien, lo que más nos interesa es que tú aprendas bien esos criterios y que seas tú la que diga, este negocio es bueno para mí. Porque imagínate que ese negocio no fuera bueno para mí, pero tú tienes un interés muy específico y para ti es algo muy bueno, ¿cierto? Entonces, más que eso es, claro, les podemos dar alguna recomendación, por supuesto, pero bueno. Sergio nos dice muy claro, me gustan los de la DIAN, dice Diego, los de la DIAN son buenos, los remates que saca la DIAN son buenos, depende de la seccional, a veces no son buenos. En la clase del miércoles, en la sesión del miércoles 7 de la noche, donde vamos a darles algunos de esos criterios, pilas Diana con la pregunta que tú nos haces, algunos de esos criterios de cómo escoger los mejores negocios. Vamos a hablarlo el miércoles. Y el miércoles les voy a poner un ejemplo de algunos remates que saca la DIAN, que ustedes deben tener cuidado, que ahí sí yo me atrevería a recomendarles que en lo posible no se metan cuando la DIAN hace ciertos tipos de remates, cuando hacen cierto tipo de embargo. Bien, entonces, pero en general la DIAN también saca algunos buenos negocios. Dentro de estas listas, por supuesto, están incluidos los de la DIAN, claro que sí. Y esa información les llega a ustedes de manera oportuna, ¿no? No son negocios que les lleguen ya, no, mañana y a correr, no. A ustedes esa información les llega con 15, 20 días, un mes de anticipación. Bien. Entonces nos pregunta Diego, que la norma que normalmente regula los remates privados. Mira, el tema de lo que pasa es que, mira, el tema de la regulación como tal, eso es un ejercicio más el tema de los remates privados, lo que pasa es que es una cuestión de subasta, pero es más un ejercicio de venta, es más un ejercicio ¿sabes tú cómo es sencillo? Diego, para esa pregunta que nos hace Diego. Analízate muy bien normalmente los términos y condiciones a los cuales accede una persona cuando va a entrar a este tipo de subastas. Pero normalmente es un negocio jurídico que a la final se convierte en una compra y venta, básicamente. Sino que en los términos y condiciones la persona accede a las pautas, a los procesos que ellos tienen, como a los requisitos que ellos tienen. Entonces se supone que tú accedes a eso cuando vas a participar en ese tipo de ejercicio. Pero si lo simplificamos de la manera más sencilla, es un negocio jurídico casi que es como una cuestión de una compraventa. Lo que lo convierte más en una subasta es toda la estrategia y todo el proceso que ellos crean para hacer esa efervescencia y esa emoción y esa cuestión de que sea una subasta.
pero a profundidad es eso. Búscate todos estos martilleros, investiga, Diego, y ponte a revisar, por ejemplo, todos los términos y condiciones que ellos manejan. Regularmente son muy similares, pero la gran mayoría no te van a hablar de temas, o sea, sí se basan sobre las regulaciones de comercio que tienen los países, las revisan muy bien, las revisan al detalle, pero vuelvo y te digo, para hablar de una manera muy sencilla, termina siendo un ejercicio normal de una compra-venta. Lo que lo hace más el tema de la subasta es todo ese juego, todo ese ejercicio que hace para que sea una subasta. Todo el proceso es más lo que lo convierte en eso. Bien, diferente al tema judicial, que eso está supremamente claro, sobre todo la gran mayoría, así sean temas coactivos o fiscales, se rige por el Código General del Proceso. Tú puedes ir ya, tú y cada uno de ustedes puede ir ya, buscar el Código General del Proceso y más o menos del artículo 445, 400, no recuerdo ahorita, el lunes le podemos dar una revisada hasta el 455, 56, más o menos son como 10, 11 que hablan del tema de remates. Hay otros que lo tocan, pero muy de ladito, digámoslo de esa manera. Hice una pregunta y no me ha respondido, por favor. Entonces, Yamit, ¿cuál será la pregunta? O no sé si ya la respondí, como hasta ahorita estoy viendo, listo. Nos pregunta Omar, ¿es necesario trabajar de la mano con alguien? Ah, bueno, pero no se pregunta. Pero Omar, creo que Omar ya has hecho esa pregunta, que si es necesario trabajar de la mano de alguien que no sea abogado o asesor de finca raíz, porque uno es nuevo en este tema. Pues Omar, mira, lo reitero, tú ya diste el primer paso y ustedes ya dieron el primer paso, que es estar aprendiendo acá. A pesar de que no están pagando, pero sí están haciendo una inversión en este momento. La inversión que ustedes están haciendo en este momento es en tiempo. Bien, eso es una inversión muy importante, el tiempo de ustedes. Nosotros, pues, disponemos nuestro tiempo para que ustedes aprendan. Para nosotros también es una inversión. Y ustedes ya dieron un primer paso muy importante y por eso, de verdad, que los felicito. Hoy sábado podrían estar viendo, no sé, Sábados Felices, Netflix. No sé, respetable, eso es muy chévere. Todos tenemos tiempos de ocio, pero están acá aprendiendo. Y todos ustedes, dependiendo del objetivo que cada uno de ustedes tenga, lo podrán monetizar. Si ustedes son asesores de bienes raíces y quieren aprender para hacer consultorías, asesorías, acompañamientos, cobrar comisiones muy buenas, o si a ustedes les llegó un dinero, vendieron su casa, vendieron su carro, tienen una plata y quieren meterse en este negocio y quieren aprender. Entonces, todo eso que ustedes están aprendiendo hoy acá, lo van a poder monetizar, lo van a poder aprovechar, sobre todo si lo ponen en práctica. Si se queda solo en una información chévere, pues ahí se queda, ¿no? Entonces, si vamos a la práctica, esto va a ser interesante. Yo siempre recomiendo, claro, que vayan de la mano de una persona que sabe. Pues aquí estamos nosotros apoyándolos a ustedes. Bien, ustedes tienen una conexión directa con nosotros y permítanme, antes de terminar esta sesión, enviarles los enlaces de nuestras redes y enviarles un enlace directo a mi WhatsApp para que cualquier cosa que necesiten, pues me escriben. Entonces nos pregunta Sergio, ¿remates de los bancos están en alguno de esos grupos que mencionó al inicio? Claro, sí, claro. Mira, Sergio, y chévere esa pregunta que nos hace Sergio. Los remates de los bancos. La gran mayoría de bancos que van a hacer un remate, efectivamente lo hacen es por procesos de deudas, ¿no? Pedí un préstamo hipoteca, no lo pagó, pues el banco te embargó y te remata. Pedí un préstamo de libre inversión, pedí un préstamo de vehículo, mejor dicho, cualquier tipo de apalancamiento que yo me haga con una entidad financiera, ¿cierto? Pues es ellos primero que te van a pedir a ti una garantía, ¿no? Una garantía de una propiedad, un carro, un bien, bueno, o que esté pignorado, o que ellos tengan, o que salga con prenda cuando son, pues, efectivamente sus vehículos, o que si es una propiedad que te la hipotecan, o bueno, normalmente un banco siempre te va a pedir una garantía. Pues precisamente si no pagas, pues ahí inician. Pero entonces, ¿qué pasa? Efectivamente deben pasar por una entidad judicial, porque esa entidad judicial es la que va también a vigilar que todo sea según la ley y según esté parametrizado por la ley. Entonces, los remates bancarios se hacen a través de juzgados. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que un banco, vamos al mismo ejemplo de un martillero, ¿no? Un ejemplo, yo me llamo Da Vivienda. Entonces, Da Vivienda, hay algo que pasa en los remates, es que yo, cuando a mí me deben un dinero, entonces yo me llamo Da Vivienda, ¿cierto? Entonces la persona me debe un capital de 50 millones y en intereses, entonces van 100 millones. Y resulta que lo que le van a rematar al que le tengo embargado van 100 millones.
Entonces, yo puedo elegir si lo saco a remate, es decir, si le pido al juzgado que saque ese bien a remate, ¿cierto? Y puedo elegir que llegue alguien, participe y se lo lleve, y del producto de ese remate, es decir, el dinero que entra, pues yo cobro mi deuda, yo banco, o yo persona natural, yo Pedrito, para el ejemplo que les colocaba, o yo puedo elegir si la deuda ya va, es decir, si el valor en el que se va a subastar la propiedad del bien va en lo que a mí me deben, ¿sí? Entonces, si la casa que sale para remate sale, la rematan en 90 y mi deuda va en 100, yo tengo la potestad de pedir en dación, de pedir por adjudicación en remate que me lo adjudiquen a mí por la deuda, ¿sí? Eso tiene mucho trasfondo, pero lo voy a explicar de la forma más sencilla posible en este momento para no enredarnos. El trasfondo lo digo para las personas que están aquí y conocen el tema. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, digamos, vamos al ejemplo para responder la pregunta. Entonces, da vivienda, le adjudicaron una propiedad, pero de pronto como el negocio de vivienda no es ese, da vivienda puede a sus mismos clientes, a su misma cartera de clientes decirles, mire, tengo una casa que me adjudicaron, ellos saben que se la adjudicaron en 100, ¿no? Supongamos que la casa realmente cuesta 200. Entonces ellos dicen, no, la vamos a rematar y hacen una subasta privada, ¿sí? Entonces, vengan acá al edificio de vivienda, vamos a subastar una propiedad, pero esa propiedad ya es una subasta privada de un bien que está a nombre ya de ellos. Eso lo pueden hacer, algunas entidades lo hacían, ya casi no lo hacen. La gran mayoría es a través de juzgados y la gran mayoría de entidades, o una de dos, o tiene o trabaja de la mano con grandes inmobiliarias cuando se hacen adjudicar estos bienes y a través de las inmobiliarias venden estos bienes, pero los venden por el valor que está en el comercio. Bien, o sencillamente dejan que alguien llegue al remate y se lo lleve. ¿Sí? Partamos de algo, muchas veces no es ese su negocio. Son muy poquitos los bancos, son poquitos actualmente los bancos que siguen pidiendo bienes en dación por esas deudas. Son muy pocos. La gran mayoría dejan que la gente llegue y ellos recogen ese capital y ya, y cierran ese proceso. Listo, Sergio, gracias por esa pregunta, chévere está esa pregunta. 7:20 de la noche, a mí me gusta ser muy fiel por respeto al tiempo de ustedes. Entonces, pues, vamos a ver qué otra pregunta alcanzamos a responder. Y recuerden que el lunes, este lunes 24 de enero, 7 de la noche, los esperamos para la siguiente sesión. ¿Cómo conseguimos directamente la información? ¿Qué es importante que nosotros analicemos en esa información? ¿Listo? Y van a tener ese regalo que les vamos a compartir nuestra lista paga. Se la vamos a dar sin ningún tipo de costo. Perfecto. Entonces nos pregunta Alex, ¿cómo se hace para adquirir un remate? Bueno, solo información y le comparta todo el expediente. Nada de anticipos. Ah, creo que Diego ahí como que nos hace una réplica de que le comparta solo la información y le comparta todo el expediente y que no le dé nada de anticipos. Creo que se refiere a cuando estábamos hablando del tema de cómo librarse de ese tema de estafas. ¿Existe alguna posibilidad de comprar antes del remate judicial? Nos pregunta Diego. Entonces, Diego nos hace una pregunta y ya voy a responder la que había antes de Diego, que era la pregunta de Alex, que cómo se hace para que no remate. Respondo primero la de Diego porque la de Alex es un poquito más larga. Entonces, claro que hay la posibilidad. Nosotros, en nuestro programa, nosotros tenemos un programa inicial que les enseña muy bien y de manera efectiva y práctica cómo desarrollar este negocio. Hay un segundo programa que normalmente no se lo ofrecemos a las personas. Cuando digo un programa, es un curso virtual especializado. Hay un segundo programa que es el de compra de derechos litigiosos, ¿bien? Que es uno de esos ejercicios que se puede hacer. Hay negocios que se pueden comprar antes del remate o inclusive si se sabe hacer bien un negocio, tú puedes ir directamente con el propietario y ofrecerle comprar en un valor por debajo del comercial. Lo que pasa es que eso tiene muchos pros y muchos contras. Hacerlo bien, debes estar ahí sí, de verdad muy bien asesorado. Ahí sí es bueno que tú estés muy bien asesorado, salvo que ya tengas una experiencia y lo sepas hacer bien. ¿Sí? Entonces, eso es uno de los motivos por los cuales, por ejemplo, tanto para la compra directa a los propietarios de bienes embargados, sí se puede, pero el negocio, la configuración jurídica de ese negocio es compleja y tiene para ti unos riesgos mayores que no los tienes en el remate. ¿Bien? Entonces, pero sí se puede hacer, claro. Y la compra de derechos litigiosos, ¿qué es? Para explicarles de una forma muy sencilla.
Imagínense que Pedrito, vamos al mismo ejemplo de Pedrito y María, ¿no? Entonces María tiene embargada su casa, pero lleva en un proceso 4 años. Él no es que quisiera tanto el proceso, de pronto casi ni le interesa cobrar intereses, le interesa recuperar su plata, porque le hizo un favor especial a María. Entonces, ¿qué puede hacer Michael? Michael resulta que ya sabe cómo comprar remates y ahora está aprendiendo cómo comprar derechos litigiosos. Entonces Michael ya sabe muy bien qué mirar en los expedientes, qué examinar, cómo hablar con la gente, cómo proponer el negocio, cómo desarrollarlo bien, qué riesgos hay, qué riesgos están medianamente calculados. Entonces Michael dice, va donde Pedrito, le dice, oiga Pedrito, usted tiene un capital que prestó de 50 millones, esa deuda va en 100 y ese bien ya está por salir a remate, pero en el remate puede que llegue alguien, puede que no llegue nadie, puede que en el remate lo aplacen y usted otra vez espere otros 3, 4 meses más, eh, puede que tenga que cambiar de abogado, no puede pasar tantas cosas. Yo llego y le digo a Pedrito, venga Pedro, yo tengo acá un dinero que me llegó, le ofrezco por esa deuda que hay por cobrar de 100, donde ya hay una garantía, yo no le voy a comprar algo donde no hay una garantía de cobrar esa deuda, ya hay una garantía, ya está embargada y ya se va a rematar. Entonces yo llego donde Pedrito, le digo, Pedrito, le compro a usted esa deuda que tiene por cobrar de 100, pero se la compro en 60. Es decir, yo le doy hoy 60 y usted cédame los derechos de cobrar 100. Entonces Pedrito puede que diga, uy, no, o puede que me diga, estoy cansado de esto, deme esos 60 y yo le cedo y usted ya hágase cargo. Pero entonces, ¿qué pasa? Pedro ya pasó 4 años en ese proceso, asumió tiempos, asumió cosas, asumió todas las etapas. Tú que llegaste a comprar, tú puedes, si el remate, si la deuda ya llega al mismo valor del remate, puedes pedir el bien o puedes esperar que alguien llegue. Vamos a poner el ejemplo con que alguien llegue al remate. Entonces tú le compraste a Pedro y ahora tú quedaste como cesionario y quedaste como la persona que tiene el derecho de cobrar esa deuda. Entonces llegas tú y la compraste en 60, alguien llegó al remate y se lo llevó y por el remate a ti te van a pagar, es decir, los 100 de la deuda, pero tú la compraste en 60. Entonces, supongamos que llevó un año el momento que tú compraste a cuando se llevó su remate. Entonces, en un año compraste una deuda de 60, cobraste 100, te ganaste 40, ¿sí? Pues buenísimo, fabuloso, espectacular, ¿cierto? Entonces, eso es una modalidad que es la compra de derechos litigiosos. Ahora, imagínate que Michael no hubiera esperado que llegara alguien al remate, sino lo pide. Entonces, mejor, porque se queda por 60 millones con una casa de 160, 150 o 200. Muchísimo mejor aún. Entonces, el que sabe hacer bien el negocio de comprar derechos litigiosos, pues puede ganar muchísimo más, muchísimo mejor que en un remate. Pero en ese negocio ustedes sí se involucran en el proceso. Es un poquito más riesgoso, hay muchas más cosas que analizar y hay muchas más cosas que se asumen, algunos riesgos. Entonces hay que saber hacerlo muy bien. ¿Listo? Entonces, espero haber respondido en esa pregunta y ojalá me hayan comprendido. Creo que traté de explicarlo lo más sencillo posible. ¿Esta clase queda subida a redes sociales para poderse mostrar a mi pareja? Nos pregunta James. No. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes aquí se conectaron. Los que están acá conectados es porque les llegó un enlace al correo y se registraron. O porque nos siguen en redes y les llegó el enlace ahí. Nosotros les vamos a compartir la grabación de esta sesión a través del correo que se registraron. Y a través de las redes, no, las redes no las vamos a compartir. Entonces, esta grabación se la vamos a compartir, pero va a estar disponible únicamente hasta el viernes 28. ¿Listo? O sea que si pueden verla mañana, aprovechen y la ven. Yo creo que mañana, en un momentico, en la mañana o en la tarde, se las comparto al correo con el que se registraron. ¿Listo? Pero solo va a estar disponible hasta el 28 de enero. Entonces, si alguien no la pudo ver o quieren que la vea su amigo, su socio, su pareja, su parcero de negocios, pues díganle, tómela y véala. Tome el enlace y véala porque va a estar 3 días disponible y ya. ¿Listo? Yamit, bueno, gracias. Creo que alguna pregunta que le hicimos. Listo. ¿El inmueble me entregan libre de deudas? Buena pregunta. Es otra pregunta muy, muy recurrente. Es de las preguntas clásicas. Ya respondemos esa duda. También manejan los remates de vehículos abandonados en patios, los remates de movilidad. Esos remates, Sandra, son
son, bueno, es que pues a mí casi no me gustan. Pues sí, o sea, cuando tú dices que si los manejamos es que le avisamos a la gente cuando los hacen, sí. Que yo particularmente haya participado en alguno de esos, pues a mí vuelvo y te digo, a mí casi no me gustan, a ver, los silencio por allá todos, que alguien estaba me abriendo el micrófono. A mí casi no me gustan esos, pues casi no me gustan porque a esos les hacen a veces mucha difusión y a veces llega mucha gente. O a veces lo que se compra casi que es chatarra. Pues para el que haga negocio chatarra y el que está en ese negocio, pues es bueno. Entonces, que si les avisamos, sí les avisamos. Sí, les avisamos. ¿Listo? Listo. Ah, bueno, que si el inmueble lo entregan libre de deudas. ¿Qué deudas pueden ir asociadas a un inmueble? Puede haber muchas deudas de otras personas que también le hayan iniciado un proceso, es decir, otros acreedores, pero para no enredar a las personas que no manejen temas aquí legales, digamos, vamos al mismo ejemplo de Pedrito y María. Imagínate que María le pidió dinero prestado a Pedrito, pero también le pidió a Juanchito, y no le pagó a ninguno. El primero que le inició el proceso fue Pedrito, y Pedrito fue el que le prestó sobre hipoteca. O sea, Pedrito es el que tiene la mejor garantía, pero Juanchito le prestó con una letra y le prestó 5 millones. Entonces, pues Juanchito sí también tiene su abogado y todo, y entra a sumar dentro de ese mismo proceso o le inicia otro proceso. No vamos a entrar aquí a hablar de esa parte técnica y legal tan profunda, pero lo voy a explicar sencillo. Sencillamente Juanchito también tiene derecho de cobrar sus 5. Lo que pasa es que el que cobra primero es Pedrito y el que cobra segundo Juanchito. Juanchito tiene el riesgo de que alcance a cobrar o de que no alcance a cobrar. O sea, si de esos 100 que llegan por el remate, eh, apenas se le alcanzó a pagar a Pedrito, pues Juanchito mire a ver qué más le persigue a María. Pero si quedó algún dinero y Juanchito alcanzó a cobrar, pues perfecto. Entonces, eso le llamamos acreedores, es decir, los acreedores son otras personas a las que María le debe y que de pronto también se alcanzaron a sumar en ese proceso que le iniciaban en el juzgado. Entonces, bueno, para no extenderme acá mucho, todo eso se levanta, todas esas deudas, todo eso, cuando una persona recibe un bien adjudicado, lo recibe libre de afectaciones, de embargos, de hipoteca, libre. Hay que hacer el trámite, claro, pero lo bueno es que ya tiene la sentencia de la persona idónea, del juez, ya tiene la sentencia que le ordena a la oficina de registro, que le ordena a la oficina respectiva de movilidad de la ciudad, del departamento respectivo, le ordena que haga todo ese levantamiento. ¿Listo? Pero sí, la persona lo recibe libre para que lo comercialice. Hay casos muy puntuales que otro de esos casos se los vamos a mencionar el miércoles. Recuerden que el miércoles es cómo escoger cómo son mejores negocios. Ahí les vamos a mencionar otro de esos casos en qué tipo también de afectaciones. Hay unas afectaciones, sobre todo cuando son vivienda de interés social, que es bueno ponerle lupa un poquito. Unas experiencias que tuvimos ahí que se las vamos a compartir. Listo. 7:32 de la noche, llegamos a la hora prometida. Ustedes nos dirán si nos extendemos 15 minuticos, estoy a disposición del tiempo de ustedes como para responder algunas otras preguntas, o si ya en definitiva terminamos la sesión y nos vemos el martes 24 de enero a las 7 de la noche por este mismo canal. Listo. ¿Cómo hacemos para los listados semanales? Nosotros se los vamos a compartir, Diego. Nos pregunta Francisco Javier, mientras voy mirando qué otras respuestas hay abajo. En el caso de los secuestros, ¿tenemos alternativas de quedarse con el inmueble o cómo entra dentro de la dispuesta? No, el secuestro no tiene más posibilidades tiene las mismas posibilidades que otra persona. Lo que pasa es que si se descubre que el secuestro hay un tema de conflicto de intereses, él no puede hacer eso, lo pueden penalizar. Y lo quitan de la lista de auxiliares de la justicia y aparte lo pueden penalizar. Si no cumple sus funciones o si se descubre que él quiere o está desarrollando, porque ellos no pueden hacer eso. Pero lo hacen, ¿no? Lo hacen por debajo de cuerda. Algunos, otros no, otros son muy buenos funcionarios. O más que buenos o malos es que cumplen a cabalidad su función, digámoslo más bien así. Dice Diego a todos, dirección, interesante, bueno, no sé a qué se refiere. Creo que para alguien nuevo, sin tantos recursos, es muy pesado el negocio por los temas de entrega de bienes y por el tiempo de entrega. Mira, Omar, hay personas que no conocían nada y sencillamente se lanzaron y afortunadamente les fue muy bien. Bien.
y que tenían una información inicial muy pequeñita, muy cortica, y les fue bien. Sencillamente, ¿qué los diferenció de otras personas? Que se lanzaron, que tomaron acción, que dijeron, no, venga, yo lo hago. Venga, venga, o sea, se determinaron a hacerlo. Esa es muchas veces la diferencia. Dijeron, yo no sé mucho, pero investigaron, aprendieron un poquito, pagaron una asesoría, preguntaron acá, pero no eran los expertos. Nadie acá inicia como un experto, Omar. Nadie, nadie. ¿Listo? Nadie. Vuelvo y digo, todos ya dieron el primer paso, que es estar acá aprendiendo. Eso ya es algo supremamente ganador. Nadie cuando inicia es un experto. Yo aquí estoy aprendiendo de las preguntas que ustedes me hacen de este tipo de sesiones. A mí me ayudan a refrescar, a recordar. Bueno, no tanto a refrescar porque nosotros hacemos todos los días este ejercicio, pero aprendemos de ustedes, del servicio, de cómo ayudarlos, de cómo apoyarlos. Hay personas que tenían una determinación y lo hicieron. Ahora, a algunos de pronto les fue bien, a otros no les fue tan bien. Bien, yo siempre recomiendo que cuando inicien, háganlo, inicien. No se queden ahí paralizados por el miedo, porque hay personas que van a tener miedo toda la vida. El miedo no, muchas veces el miedo no se quita. Es actuar a pesar de tener miedo. Yo tengo como miedo ahí y tal, pero bueno, hagámosle. Entonces, ¿se me quitó el miedo? No, de pronto no se me quitó el miedo, pero hice, no me quedé paralizado. ¿Sí? ¿Qué sí recomiendo yo? Que aquí está, yo levanto la mano, miren, aquí estoy yo para apoyarlos. ¿Listo? Para eso estamos haciendo estas sesiones. Omar, así que estamos aquí para apoyarte. Ah, bueno, ahí ya llegamos a la parte de cuando hice la pregunta de si escuchaba bien o no. Listo. El tiempo más valioso es el que se aprende. Exacto, Sergio, gracias. No importa el día y la hora. Gracias a usted por tomarse el tiempo de desearnos. Gracias, Sergio, es con todo el gusto, con todo el amor. Y pues chévere que ustedes estén acá también aprendiendo. Gracias a todos, 40 personas, espectacular. ¿Ustedes dónde están ubicados? Ah, bueno, Manuel nos pregunta que dónde estamos ubicados. Nosotros estamos ubicados presencialmente. Nuestra oficina está en Tunja, Boyacá. Hoy en día, el tema de la presencialidad, o sea, y con el tema de la virtualidad, miren, nosotros desde Tunja, Boyacá apoyamos a personas de cualquier parte. Mañana me escribe una persona en Cali y me dice, ve, Michael, ayúdame tal esto. Videollamada, así como estamos haciendo ahorita. Listo. ¿Qué necesitas? Muéstrame, miraste esto, buscaste eso, sí, hice esto, tal, no, listo, vamos a hacer esto, vamos a, este es el plan, pum, pum, saquemos ese negocio adelante. Cali, el Valle, Antioquia, Risaralda, en el Meta, en Boyacá, en Cundinamarca, en Santander, en la costa. Bueno, eso es lo bello de este tipo de ejercicios virtuales. Entonces, apoyamos a personas a nivel nacional. Gracias, buenas noches. En casas de remate no aplica vivienda de interés social. Guiomar Vélez nos pregunta que si hay casas en remate de vivienda de interés social. Sí, hay vivienda de interés social que sale en remate. Pese a que, y el miércoles me entenderán por qué hago así, pese a que se supone que las viviendas de interés social les ponen una cantidad de afectaciones, sí hay viviendas de interés social en remate y normalmente salen en muy buen precio. Normalmente no es que la rematen cuando inicia un proyecto, ¿no? Hay viviendas de interés social en remate, precisamente de personas que normalmente se cuelgan, no terminan de pagar el proyecto, se quedaron ahí, se confiaron. El miércoles me van a entender por qué digo que se confiaron. Yo digo que es que la gente se confía. No digo que se confían económicamente, cualquier persona puede pasar una quiebra, cualquier persona puede vivir esa situación, eso le puede pasar a cualquiera. Digo es que se confían o tratan de ser como maliciosos y se les va de vuelta la vaina. La vivienda de interés social se encuentra en remate, sí, normalmente ya cuando son proyectos que ya están establecidos, que ya son valorizados y se encuentran en muy buen precio. Solamente hay que ponerle, precisamente el miércoles, uno de los ejemplos que vamos a dar es con la vivienda de interés social, es uno de esos. Entonces hay que ponerle lupa y a varias cositas, pero si logran sacar uno de esos negocios bien, son negocios que dejan una rentabilidad interesante. Diego a todos dice, listo el martes. Giovanni dice, desde Duitama, Boyacá. Excelente paisano desde Duitama. Wilson dice, gracias, gracias. Bueno, yo quiero darle las gracias a todos. No encontramos aquí más preguntas. Yo creo que ya es bueno dejar la sesión hasta acá. Respeto el tiempo de ustedes. Ya me escucharon 1 hora y media y yo ahí diciéndoles, escuchándolos a todos. Voy a apagar por acá mi cámara, voy a apagar mi micrófono. De verdad que les agradezco. A través del correo que ustedes se conectaron,
el lunes vuelve y les llega la otra enlace de invitación. Listo, los espero el lunes, una sesión muy provechosa. Y el lunes ayúdenme con algo. El lunes vamos a tener personas nuevas que no se alcanzaron a conectar hoy. Entonces, el lunes yo les voy a hacer una preguntita y les voy a habilitar el micrófono a 2 o a 3 personas. Ayúdenme con algo el lunes. Yo les voy a preguntar el lunes un resumen de lo que vimos hoy. ¿Listo? Y así como muchos estuvieron atentos y preguntaron, el lunes ayúdenme, les habilito micrófono a 2 o 3 que nos den un pequeño resumen de la sesión que hicimos hoy y con eso ayudamos a poner en contexto a la gente que el lunes va a llegar nueva a conectarse porque muchos hoy no se alcanzaron a conectar. ¿Listo? Solamente les pido ese favor. Gracias Manuel, gracias Yomar, gracias de verdad a todos. Rafael, muchas gracias por estar aquí conectados, estar dispuestos aprendiendo. Ya dieron el primer paso, ya lo que viene más adelante es más fácil. Créanme, es solo lanzarse y lo que viene ya de aquí en adelante es mucho más fácil. Negocios muy interesantes por hacer hay. Siempre hay negocios muy buenos, en todas las ciudades hay, en todos los departamentos hay. Hagámoslo que aquí nosotros les apoyamos. ¿Listo? Gracias a todos por su tiempo, por su espacio y nos vemos el lunes 24 de enero a las 7 de la noche. Atentos al correo, que ahí les llega el enlace de invitación o al grupo o por donde se conectaron, por donde les llegó el enlace, ahí les vuelve a llegar el lunes. ¿Listo? Muy buena noche y gracias de verdad a todos por estar acá conectados.